Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, que consiste en lo que son los sólidos irregulares, un poco de lo que es cómo calcular el volumen de un sólido regular e irregular. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña actividad. Se las voy a compartir por aquí, por el link, por el chat, perdón, para que participen. Ya está en el chat, pueden hacer participación. Es una sopa de letras de sólidos regulares. Los sólidos más, digamos que conocidos, quiero que ustedes los logren identificar los nombres. Te voy a decir cuáles son los nombres de esos sólidos. Bueno, vamos a tener los sólidos, el tetaedro, el cubo, el octaedro, el decaedro y el icosaedro. Entonces esas palabras que les acabo de mencionar son las que vamos a encontrar en la sopa de letras. Cuando ya las consigan todas, pues pueden mandar comentar con cuáles son las palabras y cómo las encontrar, con una pequeña descripción. Y les voy a mandar las palabras que van a encontrar. Cinco minutos para la actividad. A las 7:30 damos inicio a nuestra actividad académica. O pueden comentar haciendo el pantallazo y en el pantallazo donde están cada una de las palabras. Vamos a hacer partícipe para iniciar esta clase con algo diferente.
a 1 minuto y no las veo participar. Se les dificulta, Danitza, Claudia. Cuéntenme. Pueden activar el micrófono para que la clase sea interactiva. Vamos, no tengan pena de activar el micrófono, equivocarse, que para eso estamos acá. Falta una. No la encuentro. Pueden participar directamente desde ahí mismo en el link. Pueden hacer un capture de la imagen y acá con las aplicaciones o ahí mismo con las técnicas de la aplicación de WhatsApp pueden subrayar dónde están cada una y nuevamente subirla ahí al Padlet. Bien. Bueno, va a quedar ahí abierto para que cuando lo encuentren durante la clase pues la suban y después miramos. Hoy vamos a hablar un poco. Quisiera compartir con ustedes una gran parte de lo que es el cálculo diferencial. Ustedes han escuchado lo que es la derivada e integral de una función de valor real. Bueno, estamos en el nivel avanzado de matemáticas. ¿Y por qué la derivada y la integral? ¿Qué es eso? Son funciones pues, que nos ayudan a nosotros a solucionar problemas aplicativos. Por ejemplo, con la derivada, lo que uno llama optimización, puede lograr crear las fórmulas o las expresiones algebraicas para encontrar el volumen de una caja, que en ciertos casos hace parte, forma un paralelepípedo, de un cilindro, de una esfera, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Con la integral también podemos nosotros encontrar volúmenes a través de las técnicas de integración, como lo es aplicando la técnica de sólidos de revolución, etcétera, etcétera. Todas estas técnicas tienen una finalidad propia para encontrar o resolver problemas aplicativos en las matemáticas con estas temáticas en particular. ¿Sí me escuchan bien? Manito arriba. ¿No me escuchan con interferencia? ¿O si me dejaron de escuchar? Bueno, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bien. Nosotros vamos a dar un poco de la definición de la derivada. ¿Por qué la derivada se define así? ¿Por qué? ¿Por qué llegaremos a decir qué es la derivada? Le pregunto a Danitza, ¿sabe qué es la derivada? He escuchado ese concepto. ¿Que viene de algo? ¿Que deriva de algo? ¿No? Que deriva de algo. Ustedes han escuchado velocidad instantánea, todo eso, ¿cierto? Cuando nosotros estudiábamos, profesor de física, por ejemplo, nos decía a nosotros, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué el profesor afirmaba esto? ¿Por qué? Porque aquí esto es una variación. Cuando hablamos de variación, de algo que va variando para tener un punto,
es la derivada. Entonces la derivada, la velocidad, por ejemplo, es la derivada o es la variación del desplazamiento de una partícula con respecto al tiempo. Es decir, cómo se mueve esa partícula con diferente en el tiempo. O también, por ejemplo, qué es la aceleración. Por ejemplo, la derivada de la aceleración, del vector de aceleración. Aquí es igual esto. Esta es la derivada o digamos que la segunda derivada o con respecto a el tiempo. Pues mira, aquí tenemos ya varias derivadas. Entonces esto surge desde ese punto de vista. Entonces nosotros en matemática vamos a estudiar la derivada como una función. ¿Ya participaron en el Padlet? ¿Lo hicieron bien? Entonces bien, acá nos dice que la definición geométrica de la derivada. ¿Pero qué es la definición geométrica? Porque hablan de geometría. Nosotros vamos a armar un plano cartesiano. Un eje X, que son las abscisas y las ordenadas Y. Vamos a hacer una función aquí. Esa función la voy a intersecar con una recta secante. ¿Qué es una recta secante? Una recta secante es la que corta una función en dos puntos distintos. Entonces, bien, ¿qué quiere decir eso? Que esta función nosotros la vamos a cortar en dos puntos diferentes. Ya les explico bien. Vamos a ver aquí que el tablero. Entonces vamos acá. Y aquí voy a tener el punto primero, el punto X. Y aquí voy a tener f de X, que es la imagen de ese punto con referente a la función. Y aquí voy a tener otro punto, y viene siendo ese mismo X más H, es decir, otro número positivo. Y este punto que está aquí tiene una imagen acá llamada f de X más H. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer que nuestra función secante se mueva. ¿Cómo así, profesor? Sí. Esa función secante se va a convertir en una función tangente. Es decir, tiene que terminar cortando a la función en un solo punto. Vamos a ponerla de otro color para que vean cómo debe terminar. Esta función secante debe terminar, por ejemplo, cortando a la función en un solo punto. Ella termina aquí. Esa está la azulita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo ese recorrido que ella hizo en este punto que está ahí, que corta la función, la distancia que hay de aquí a acá, esa distancia es
el mayor menos el menor, f de x más h menos f de x. Y la distancia que hay de acá es x, ojo, más h menos x. Y esto que es igual a h. Quiere decir que la distancia que hay de aquí a acá, esta distancia, se va a llamar h. Entonces, cuando hago el recorrido de la función para convertir en una función tangente, es decir, llegar al punto límite, entonces dice, este es el límite cuando x tiende a h, digamos que en este caso, ese h tiende a ser pequeñito, hacia 0. Entonces, ¿qué pasa con esto? También tiende a ser 0. Y se construye la variación de la función f de x más h menos f de x sobre h. Y esto que está aquí es lo que uno llama la pendiente de la recta. Y esa variación, que es la pendiente de la recta, se convierte en la derivada en un punto de esa función. Ahora, sé que no están comprendiendo porque es un tema nuevo quizás para muchos y no es fácil de digerir, ¿cierto? ¿Qué dice Anisa? ¿Tiene dudas? Vamos a borrar aquí. Perfecto, muy bien. Bien, hay unas reglas que esta función como derivada cumple. ¿Cuáles son esas reglas? La regla más famosa, regla de una derivada de una función constante. Quiere decir que cuando yo derivo una función f de x, que es igual a un número real, la derivada de esta función, digamos que va con respecto a x, de f de x es igual a 0. Para cualquiera. Es decir, la derivada de un número, de una constante, siempre va a ser 0. Eso es lo que nos está indicando la primera. La derivada de la potencia. Nosotros por lo general siempre tenemos funciones que se pueden expresar, por ejemplo, x a la 2, f de x a la 3. Entonces la derivada, por ejemplo, de la función f de x igual x a la 2 va a ser lo siguiente. Es la derivada con respecto a x de f de x, ¿a qué es igual? Aquí digo que es, se baja el exponente que ya tiene, 2, por la variable x, y al exponente de arriba le resto 1, 2 menos 1, 1. Entonces quiere decir que queda de esta forma. Entonces quiere decir que la derivada de esta función de x cuadrado es 2x. Entonces mire, todo esto lo podemos ir aprendiendo. Este es el juego de la potencia. Si tenemos, por ejemplo, f de x igual x al cubo, entonces su derivada igual es, también la podemos escribir como f' de x. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 3, que es la potencia. 3 menos 1, 2. Entonces me queda 3 por x al cuadrado. Esta que está aquí es la derivada de esa función. Entonces, por ejemplo, profe, ¿dónde se aplica concepto de derivada?
por ejemplo, en toda la cotidianidad, en todo. Por ejemplo, si yo quiero pintar una pared, en la pared tengo un desplazamiento y yo le puedo decirle, bueno, yo pinto tantos metros cuadrados en tanto tiempo. Me he hecho 3 minutos, 4 minutos. Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una variación con respecto al tiempo de un espacio. Me estoy tomando un espacio, lo estoy pintando con respecto al tiempo. Ese espacio de la pared, que está en metros cuadrados, lo estoy pintando en un tiempo, en una variación de tiempo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy aplicando la variación. Concepto de variación. Concepto de variación viene relacionado con lo que es la derivada. Por ejemplo, patronaje de tiempo toman ustedes para hacer vestidos. La variación de, de, de ese tiempo, pues lo podemos calcular a través de una función derivable. Lo derivamos y lo calculamos o lo optimizamos haciendo una función derivable. ¿Cuánto tiempo puedo demorar haciendo la construcción de ciertos vestidos o de ciertas marcas? Entonces, todas esas prácticas las podemos aplicar con la derivada. Entonces, miren que es útil la derivada. Ella en su tiempo va a tener mucha aplicación. Por ejemplo, la derivada de la suma. Para que esta se cumpla, las funciones, las dos, deben ser derivables. ¿Qué quiere decir? Que se puedan derivar en un cierto intervalo. Ahora, digamos que yo tengo, por ejemplo, la siguiente derivada. G de X es la siguiente función. X a la 2 más X a la 3. Aquí tengo dos funciones. Y la derivada de esas dos funciones es, derivo primero la primera es 2x, más la derivada de la segunda, que sería 3x a la 2. Entonces, miren, esto es como se deriva una función suma o una función resta. Entonces, ojo con eso. Siempre y cuando tengamos que nuestras funciones sean derivables. Ahora, este concepto, pues, también se puede aplicar siempre y cuando yo tengo, por ejemplo, h de x igual, por ejemplo, x a la 3 más 2. Aquí hay dos funciones. Está la función x a la 3 y la función constante x a la 2. Pero cuando yo derive la función h, aquí va a ser igual. La derivada de la primera función es x a la 2, pero la derivada de la segunda función, como es una constante y la derivada de una constante es 0, entonces yo aquí pongo 0. Y todo número sumado con el 0, como el 0 es el elemento neutro en la suma, da el mismo número. Entonces aquí nos queda que este es 3x cuadrado. Y esta sería la derivada de la siguiente función suma que estamos tratando. Entonces miren, hasta el momento ahí tienen alguna duda, Danisa, Claudia. Sé que es un concepto nuevo y les puede dar complicaciones. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen pregunta? Bueno. Entonces les puedo también decir que la derivada de una función
También tiene aplicación en un campo muy grande, que es el campo de la economía. Esta nos ayuda, por ejemplo, a crear modelos de crecimiento de inversión, a determinar puntos de maximización o de máxima ganancia de, este, de estos modelos económicos. También tiene otras aplicaciones en la medicina y en la biología. Entonces, digamos que son útiles las derivadas como que para todo, exacto, tanto para el crecimiento poblacional y la propagación de algunas enfermedades. Para todo vamos a tener sentido usar las derivadas. Entonces, ojo con esto. Ahí les dije un poquito más de algunos ejercicios para estar un poco como que al margen de dónde podemos llevar a cabo lo que es la derivada. Entonces, bien. Hay una que se llama las técnicas, también vamos a tener para el producto de funciones. Podemos derivar un producto de funciones, podemos derivar un cociente de funciones. Entonces, cuando ya estamos, por ejemplo, en esas derivadas más complejas, o digamos que queremos avanzar en algunos desarrollos de modelos y esto, ya nosotros vamos a utilizar otras técnicas de derivación. Estas son las más básicas, las más sencillas. Por ejemplo, la de producto de funciones. Si yo tengo, por ejemplo, x cuadrado más 1 por, digamos que esta es h de x, igual a, aquí tengo eh, por raíz de x, un ejemplo. Entonces nosotros aquí para derivar, primero derivamos la primera función, que sería esta f, y esta sería nuestra punto de función g. Derivamos f, aquí nos queda 2x, y esta por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada. Esta sería igual a medio sobre raíz de x. Entonces, mire, aquí tenemos estas que son las derivadas de la función h. Entonces, mire que esto es un producto de funciones que se pueden derivar, o sea, todo se puede derivar usando las técnicas. Las técnicas nos hacen la vida fácil. Por medio de estas técnicas nosotros podemos avanzar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hice la de la raíz? Preguntarían muchos. Entonces, pues la de la raíz se hace usando la regla de la cadena. Por ejemplo, ¿qué es eso de la regla de la cadena? La regla de la cadena es una composición de funciones. Función compuesta. Entonces, para derivar, derivo primero la función externa, que sería f de x. Y después la multiplico por la derivada de la función interna, que sería g de x. Por example, tengo aquí, digamos que h de x igual a x a la 3 más 2 todo a la u medio, por ejemplo. Derivo primero la función externa. La función externa, f, es una raíz. Y para derivarla aplico la técnica, es decir, bajo, vamos a decir, h' de x, bajo el exponente medio por x a la 3 más 2. A un medio le resto 1 y me queda menos 1 medio. Ahora, porque dice multiplicar, la derivada interna, pero la derivada interna es una función cúbica más una función constante. Entonces aquí me queda 3x a la 2 más 0. Entonces vamos a decir aquí, reescribiendo. Hay una propiedad que me dice que todo número
elevado a un exponente negativo se puede escribir como 1 sobre a al exponente positivo. Entonces aquí me queda 1 medio por 1 sobre x más 3, x a la 3 más 2 a la 1 medio por 3x a la 2. Entonces, haciendo todo en orden, vamos a tener que esto es 3x cuadrado sobre 2 raíz de x a la 3 más 2. Y esta sería la derivada por regla de la cadena. Miren todo lo que se puede hacer. Miren todo lo que podemos resolver. O sea, esto es, digamos que todo lo que se puede dar en 3 meses, todo se lo estoy resumiendo acá en una clase. Por eso quizás no profundice. Ahora, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario? Algunas funciones trascendentales que son muy importantes y que sus derivadas también son importantes. Digamos que la derivada de la función seno es la función coseno y la derivada de la función coseno es la negativa de la función seno. Es decir, la derivada de la función coseno sería igual a menos seno de x. La derivada de la función tangente es la secante cuadrado de x. La derivada de la función Euler es la función Euler. Es idéntica, no hay problema. La derivada de la función logarítmico es 1 sobre x. Entonces, es un poco de lo que se puede hablar de las funciones. Y sus derivadas. Hay un concepto básico que es el concepto de integral. Ahora, ¿quién de ustedes conoce qué es una integral? ¿Qué es una integral? ¿Qué es una integral? Una integral. Lo opuesto a la derivada. ¿Y qué es lo opuesto a la derivada? A ver. ¿Qué es lo opuesto a la derivada? Bueno, digamos que integración es una técnica pero muy, digamos que importante. Con ella podemos hallar área bajo curva, el área de una figura que diga, se nos haga muy difícil de hallar, usamos pues los modelos de integración para hallar área bajo una curva o modelo que estemos trabajando.
teniendo en cuenta intervalos. Ahora, el principio de la integración nosotros podemos hablar de algo que se llama antiderivada. ¿Qué es la antiderivada? Consideremos nosotros que, por ejemplo, 2x, tengo esta función. Su antiderivada, sería, digamos que su derivada. Antes de derivarla, ¿cuál sería la función? Sería f de x igual a x a la 2 más una constante. Es decir, toda la familia de estas funciones o todas las familias que tengan esta forma van a ser la antiderivada de esta función. ¿Por qué, profe? Sí, porque al derivar yo esta función me va a dar 2x y como C es una constante, da 0 y al sumarlo me da 2x. Entonces me daría la función original, que es la derivada en este caso. Entonces, ese es el concepto inicial de lo que uno habla de antiderivada. Por ejemplo, si yo tengo la función aquí f de x igual al seno de x, la antiderivada de seno de x, ¿cuál es? Perdón, vamos a mirar aquí. De menos seno de x, la antiderivada tiene que ser el coseno de x más una constante. Entonces mira que todo esto se da basándolo en las funciones de antiderivada. Pero bien, ahora vamos a tener un plano abscisas y ordenadas. Ahora, vamos a derivar una función. Hacer, por ejemplo, hacer una función aquí. Vamos a hacer. Vamos a ver esta flecha acá. Entonces yo les digo a ustedes, ¿cómo hacemos nosotros para hallar el área de esta región que está aquí? Vamos a limitarla. Ponerle aquí A, desde el punto A, y la vamos a poner acá hasta el punto B. Es decir, en este intervalo que va de A a B, ¿cómo yo hallo el área bajo esa curva que está ahí? Es decir, ¿cómo hallo toda esa región que está comprendida entre ese intervalo? Entonces, para hacerlo, tenemos que hacer uso de ¿qué? De una integral. Pero bien, ¿en qué consiste hacer ese uso? ¿En qué consiste? ¿No saben?
¿Quién me dice? Nadie me dice. No se imaginan cómo podemos nosotros encontrar el área de esa figura. Bien, bueno, no hay problema. Lo primero que se me ocurriría a mí sería, por ejemplo, ir haciendo partiduras. Vamos a ponerle otro color. En figuras que ya yo conozco. En figuras rectangulares. Entonces yo vengo aquí y digo, bueno, bien, aquí va otro rectángulo. Bien, vamos a hacerlo bien para que se vea. Vamos a hacer rectángulos. Bien, ahí que hice yo, dividí toda esa región que está bajo la curva en rectángulos. Pero si ustedes quedan viendo, hay unos vacíos que van quedando dentro de esa figura, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Oído. Entonces nosotros vamos a ir aproximando nuestra integral con una suma de áreas. Ahora, ¿yo qué hago? Calculo el área, voy haciendo las aproximaciones de cada una de las áreas de esos rectángulos, y al hacer la suma de esas áreas de esos rectángulos, pues me tiene que dar una aproximación de dicha definición o de dicha integral. A esas sumas se le llaman, como la descubrió un matemático, el matemático Riemann. ¿Vieron? Eso se llaman las sumas de Riemann, con el fin de calcular la integral de forma manual. Pues en el momento, pues no se tenía, digamos que la noción clara de lo que era, en este caso, la definición de integral. Entonces lo que hacían era que para hallar las áreas
de figuras así imposibles, lo que hacían era dividirlas en fracciones o en figuras más conocidas. En este caso, las figuras más conocidas son los rectángulos. Entonces, bien, hasta el momento hay una duda, pregunta. Listo, vamos a mirar. Vamos a hacerle más claro aquí. Ahora, ¿qué pasaría si yo a esta altura de aquí la voy a llamar, por ejemplo, R, estas alturas? Entonces, esas alturas que están ahí las voy a llamar R. Pero en realidad, esas alturas, estos puntos aquí, son las imágenes con respecto a la función. Entonces, bien, la distancia que hay de aquí a acá, en cada ancho del rectángulo, vamos a llamarla delta 1. De acá a acá, el otro rectángulo se va a llamar delta 2. Acá a acá se va a llamar, que es la variación, el desplazamiento delta 3. De aquí a acá, delta 4. De aquí a acá, delta 5. De aquí a acá, delta 6. Y de aquí a acá, delta 7. Entonces, la suma del área aproximado de esa figura va a ser desde igual 1 hasta 7 de f de x sub i por delta de x sub i. Es decir, con esta expresión nosotros vamos a hablar de lo que es encontrar el cálculo del área de esa figura, ¿sí? De esa figura que nosotros quizás no sepamos cómo calcular. Entonces, bien, eso por un lado. Ahora, las integrales, miren que nos sirven para hallar muchas cosas. Ese es el concepto básico de una integral. Ese concepto que está aquí, el concepto de antiderivada, el concepto de, de geométrico de una integral. Ahora, si ustedes tienen en cuenta, cuando estaban hallando, por ejemplo, el área de la casa de chocolate, lo que hicieron fue dividir en secciones. Y cuando dividen en secciones, dividen en qué? Figuras que son conocidas. Y para hallar el área de la casa de chocolate, ustedes lo que hacen es una suma de todas las áreas. Este es parecido a eso. Nosotros tenemos una figura y no la distingo, y lo que hago yo es dividir esa figura o esa sección que está debajo de esa figura, ese área que está conservada allí, en rectángulos. Si yo hago más rectángulos y voy tapando todos esos huequitos que me van quedando allí, el valor de ese área se va acercando al área total o al área correcta. Esta es una aproximación. Entonces, ¿qué pasa si esa aproximación yo ahora le meto un límite? Un límite cuando esa delta de X tiende a infinito, es decir, todas esas partículas que están ahí tienden a infinito. Entonces se convertiría en una aproximación real a esa área de esa figura. Entonces, bien, por ese lado, por lo que es eh, el área de una figura. Ahora, si vamos acá, a lo que es, por ejemplo,
La definición de sólido. Vamos a decir que un sólido es aquel que tiene la forma geométrica bien definida, como el cubo, la esfera, el cilindro o el cono. Las aristas de estos sólidos van a ser figuras que son planas o poligonales. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser cuadradas, trianguladas, pueden ser de forma de polígonos regulares, por ejemplo, pentágono, hexágono. Todas esas caras son las caras de un sólido. Y esto tienen que tenerlo claro, porque a la hora de que vamos a hacer la actividad que nos presenta la guía, nosotros debemos tener claro qué es un sólido regular y qué es un sólido irregular. Por ejemplo, un sólido irregular es una piedra. Por ejemplo, una piedra no tiene forma y no podemos decir que las caras de esa piedra son figuras planas. Entonces, cuando un sólido es irregular es porque su estructura geométrica no está bien definida. Es decir, no puedo decir o describirla usando las figuras planas ya conocidas. Ahora, para hallar el cálculo, el volumen de un sólido irregular, oído a esto, se usa el principio de Arquímedes. Bien, digamos que yo tengo aquí un cilindro. Ese cilindro que ustedes ven aquí, vamos a subir un poquito más para que lo logren ver. Ese cilindro lo podemos nosotros, por ejemplo, descomponer. Por ejemplo, el área de un cilindro da esto que está aquí. El área de un cilindro es igual a 2pi por r por h más r. Pero ¿de dónde sale eso, profesor? Es la pregunta. Miren que el cilindro tiene, digamos que cuando yo lo destapo, voy a armar lo que es un rectángulo y ese rectángulo va a estar unido digamos que por dos esferas. Esas esferas vamos a robar un poquito acá, se nos va a joder. Y acomodo acá. Bien. No deben sentirse, pues, tristes o acongojados si no entienden la temática. Uno los comprende, pues, tienen tiempo de no, digamos, de no estar haciendo uso de ellas y de pronto se pueden sentir un poco perdidos. Pero bueno, vamos a enfocarnos acá, que esto es un poco más geométrico, Claudia. Y pues
más práctico. Y es lo que vamos a utilizar, por ejemplo, ahora en la siguiente actividad. Entonces, bien, tengo aquí el cilindro. Lo tengo descompuesto. ¿Cuál cilindro? Este que está acá. Cuando a mí me piden hallar el área de ese cilindro, es hallar el área de este rectángulo que está aquí. Entonces, al hallar ese área, vamos a hacer el área de estas dos figuras o de estas tres que tengo aquí. En este caso tengo este área, que es el área de un rectángulo y todos sabemos hallar el área de un rectángulo. Tenemos el área de dos circunferencias y todos sabemos cómo se halla el área de dos circunferencias. Recuerda que las circunferencias van a tener un radio R. Entonces, bien, el área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Ahora, la longitud de aquí va a tener una altura h, pero esta longitud de aquí, ojo, es 2 pi por el qué. Por r, es la longitud. Entonces aquí tengo pi por r cuadrado. Entonces, principalmente, vamos a decir que esto es 2 pi por r por h. El área del rectángulo es la base por la altura. Cuando sucede, ya la tengo aquí. Vamos a decir que el área de este cilindro va a ser 2 pi por r, es decir, el área de este rectángulo más 2 veces el área de la circunferencia, pi por r cuadrado. ¿Cuál es el factor que se repite? Pi por r, pi por r. Entonces acá yo, y el 2 pi por r, perdón. Aquí factorizas el 2 pi por r y dejas el h más, y aquí llegas a la ecuación que tienes. Ahora, el volumen de un cilindro es la altura por el área de la base. Pero ¿quién es la base? La base es una circunferencia. Entonces, el área de la base es el área de una circunferencia. ¿Y cuál es la altura? La altura es esta medida que va acá. Este es h. H. El producto de estas tres medidas me da el volumen. Entonces, miren qué sencillo es hallar el volumen de un cilindro y el área de las partes de ese cilindro. Entonces, bien. ¿Qué dice Claudia? Hasta ahora sí, ¿te sientes más cómoda con este tema? ¿Qué dice Elena? Bien. Entonces mira que de estas formas así nosotros podemos ir calculando lo que es, digamos que, el área y el volumen de los sólidos. Entonces vamos con unos ejemplos para hacerlo más práctico y así te puedas ubicar un poco. Vamos a buscar aquí de sólidos.
Entonces aquí nos dicen el volumen de un cilindro de radio 3 y de altura 5. Entonces cuando me piden hallar, pendiente Claudia, el volumen de un cilindro, mira, el volumen se va a calcular de la siguiente forma. Tengo que tener pi por r cuadrado, que es el área de la base, que se conectó Angie, por la altura. Ahora, si me piden hallar en el primero el volumen de un cilindro, yo lo que tengo solamente es que buscar los datos. Primero, miren que lo estoy haciendo en forma de algoritmo. ¿Qué debo conocer? El radio. Debo conocer el radio y aquí me dan que es 3 centímetros. ¿Qué más debo conocer? La altura del cilindro. Y me dan también 5 centímetros. Ahora, ya después que tenga estos datos, procedo a las operaciones. Volumen es igual a pi por 3 a la 2 por 5. Todo en una unidad llamada centímetros. Ahora, ¿cuánto es 3 a la 2? ¿Cuánto es 3 a la 2? Ángela. ¿Qué dice Ángela? ¿Cuánto es 3 a la 2? 9. Muy bien. Perfecto. Entonces yo voy por aquí, pongo lo que me dice Ángela. 9. Profe, ¿por qué no usa pi? Pi para muchas personas es 3.14, pero en este caso no lo vamos a utilizar. Vamos a tomarlo como una constante que va a quedar fija. Ahora, ¿cuánto es 9 por 5? ¿Qué dice Claudia? ¿Cuánto es 9 por 5? 45. Perfecto. Entonces, tenemos que el volumen de ese cilindro con esas medidas del radio es 45 pi centímetros cúbicos. Y ahí quedaría calculado el volumen. Pero no es difícil. Ahora, hasta el momento ahí, ¿tienen alguna duda, Claudia? Ángela. Muy bien. Entonces, bien, mira, vamos a hallar el otro. Entonces, lo que hacemos siempre es que hay que tener presente en estos cálculos de volúmenes con sólidos irregulares y con sólidos irregulares. Como le decía Ángela en el inicio a Claudia, los sólidos irregulares son aquellos que no tienen formas definidas. Por ejemplo, una piedra. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo le hallo yo el volumen a una piedra? Entonces, para hallarle el volumen a una piedra, uno hace uso de unos principios. Por ejemplo, como lo es el principio de Arquímedes, que es sumergiendo esa piedra en un tubo con agua o una probeta y posteriormente, pues, se hace la diferencia entre el volumen inicial que tenías de agua y el volumen que se tiene después de haber, como te digo, introducido la roca. Entonces, de esa forma pueden ir hallando también lo que es los volúmenes de sólidos irregulares. Por ejemplo, un tornillo. Los sólidos irregulares, a diferencia de los sólidos regulares, no tienen la forma. Cuando les digo de la forma, me estoy refiriendo, por ejemplo, es a que las caras de esas figuras o de esos sólidos no son figuras planas, por ejemplo, como triángulos, cuadrados, pentágonos, esas cosas. Entonces, bien,
Vamos a hacer este siguiente ejercicio que nos piden ahí, que es hallar, por ejemplo, el área de la superficie de una esfera. Para este área de una superficie de una esfera, lo único que hay que tener de conocimiento es cuánto vale el radio de nuestra esfera. Entonces, bien, miremos algo aquí. Vamos a mirar algo acá. Listo. Aquí tengo el área de la esfera. Y para hallar el área de la esfera, ¿cuál es la expresión que debo utilizar? Entonces, bien, para hallar el área de la esfera, debo utilizar la siguiente expresión. El área de la esfera es 4 veces el área de la circunferencia. Ah, profe, no sé. Listo. Para hallar el área de la esfera, ¿cuál es lo principal que debo hallar? Tener en cuenta el radio. Y aquí me lo dan, vale 6 centímetros. Cuando hablamos de área, la medida o la unidad de medida a la que me estoy refiriendo es una medida cuadrada. Cuando hablamos de volumen, es cúbica. Y así sucesivamente, para que tengamos eso presente. Porque a la hora de que vamos a hacer esta siguiente actividad, porque viendo bien, me tendré que nuevamente reunir con ustedes después de estas actividades para poder hablar bien de cómo van a hacer el seguimiento a las actividades. Porque sé que de pronto no es fácil para muchos esta siguiente actividad, porque hasta requiere uso de otras herramientas ofimáticas. Bien, entonces acá voy a hallar el área de la superficie. Entonces ese área va a ser igual a 4 pi por el radio. ¿El radio cuánto es? El radio es 6 a la 2 centímetros cuadrados. ¿Cuánto es 6 a la 2? A ver, ¿qué me dice Claudia? ¿Cuánto es 6 a la 2? Seis a la 2 es 36. Entonces tengo, el área va a ser igual a 4 pi por 36 centímetros cuadrados. 4 por 36. ¿Cuánto es 4 por 36, Ángela? Un 144. Buenas noches, instructor, qué pena. Muy bien, no se preocupe. 144, excelente. 144 pi centímetros cuadrados. Ese es el valor del área de esta superficie esférica. Entonces, bien, miren que no es difícil. Ahora, en la siguiente actividad, por ejemplo, que vamos a hacer, vamos a ver si me deja compartir acá. Me dicen cuando vean la página de la guía. Hay que tener muy presente la actividad de la página de la guía. Porque estoy viendo estudiantes, no de esta ficha, pero sí de otras fichas, que no están entregando, como por ejemplo las actividades según el reglamento. Por ejemplo, si el documento debe ser en PDF, deben subir la actividad en PDF. Si el documento, por ejemplo, es en MP4, es en MP4 que lo debo entregar. Si el documento tiene que tener, por ejemplo, una presentación, debe llevar la presentación del documento. Entonces, todas esas cosas la debemos hacer. Entonces, bien, vamos acá. La evidencia es, vamos a hacer un algoritmo para el cálculo de área y volúmenes. Primero, van a consultar, hacer una consulta, son las que son las figuras geométricas
cómo calcular sus volúmenes. Por ejemplo, lo que le estaba diciendo ahora, lo que es el cuadrado, el triángulo, los polígonos, ya sean pentágonos, de cada, cómo hallarlos. Y por ejemplo, después que tenga eso, cómo hallar el área, cuál es la fórmula, tal cual como la puse ahí. La de la superficie, cómo se puso ahí. La del cilindro, cómo la puse ahí. Posteriormente, mira, aquí nos dan que nos podemos guiar de ese video que nos dan en YouTube. Ahora, después de tener toda la información completa, ya clara de la investigación que hicimos de las figuras geométricas y sus fórmulas, nosotros podemos, ojo, pensar en la siguiente pregunta. Si tuvieras un sólido irregular, ¿qué método utilizarías para calcular el volumen? ¿Qué método? El método más esencial aquí es el método del principio de Arquímedes. Aquí quiero que lo pongan tal cual, como se lo estoy diciendo, la definición del método de Arquímedes, y deben analizar un ejemplo o el algoritmo de cómo se calcula. ¿Qué es el algoritmo? El paso a paso. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace paso a paso para encontrar el, eh, el volumen? Recuerde, ojo, van a ser aquí en el inciso A, ojo, el paso a paso de cómo encontrar el área de una esfera, el área de la superficie de una esfera, el área de la superficie de un cilindro, el área de la superficie de un cono, es decir, de los sólidos regulares. Luego van a hacer también en ese mismo el algoritmo de cómo voy a calcular yo el volumen de cada una de esas figuras. Posteriormente, es chévere y es adecuado, me gusta mucho, cuando el aprendiz, por ejemplo, usa Excel. Excel para ustedes es la mejor. En este caso, él se les da, por ejemplo, crean una celda donde van a poner la figura geométrica y crean las otras celdas donde van a ir poniendo, por ejemplo, las fórmulas y algunos ejercicios, ejemplo de cómo hacer funcionar el algoritmo. U otro, al que se le facilite, puede usar las técnicas o los programas de programación, como lo son, por ejemplo, JavaScript, Python, MATLAB, hasta la misma inteligencia artificial que nos crea un algoritmo que pueda correr. Entonces se pueden ayudar, lo pueden hacer. Sé que aquí van a tener un poquito de la dificultad de cómo hacerlo, pero es parecido como les estaba explicando en la solución. Si yo, por ejemplo, voy a calcular el área del volumen de un cilindro, hago el paso a paso. La fórmula es esta, pero se debe conocer, debe introducir el radio y la altura si quieres hallar el volumen de un cilindro. Bien. Ahora, si quieres hallar el área de la superficie de una esfera, ¿qué es lo que debes incluir? Decirle a la persona, por ejemplo, esta es la fórmula y para hallarla solamente se debe conocer el radio. Introduzca el radio y se le da el resultado. Eso es lo que hay que ir analizando primero en la fórmula, qué se necesita, y posteriormente cuando estoy haciendo el algoritmo, la explicación, le digo pues la herramienta, cómo es el paso a paso para que la persona que llegue nada más es meter los datos. Esa es la finalidad del algoritmo. Bueno, mis queridos aprendices, sin más preámbulo, pues hemos llegado al final de esta sesión. Estoy siempre dispuesto a que me escriban. A partir de mañana voy a empezar a revisar las entregas. Si tienen alguna duda, no duden en escribir en el grupo o escribirme al interno, que con todo el gusto, que en todo el gusto les colaboro, las guío y las oriento para resolver y llevar a cabo todas estas actividades. Ojo, no dejen acumular las actividades, porque se las acumulan con otras transversales o con sus asignaturas técnicas y se que la hacen complejo. Entonces recuerden que voy a estar con ustedes hasta el 18 de agosto. De allí ya no voy a estar más con ustedes, es decir, que en todo este espacio me deben aprovechar al máximo, me deben preguntar al máximo y sacarme el jugo al máximo en todas las dudas que ustedes tengan. ¿Vale? ¿Entendido esa parte?
Ay, sí, señor, yo quería pedirle disculpas porque hoy sí se me pasó por alto la sesión. Si no No se escribe la preocupe, compañera, no se preocupe, sí, suele pasar, no hay problema. Por eso se graban las clases, para que queden grabadas y pues ustedes se puedan apoyar en esa parte. Lo que sí no se te debe pasar es preguntarme a la hora que estés desarrollando tus actividades para poderte guiar mejor, ¿vale? sí, claro, sí, señor, sí lo va a tener en cuenta porque hoy esta sesión era importante para el algoritmo. Así es. Hoy sí. Entonces, te puedes apoyar conmigo y ahí paso a paso lo vamos haciendo, ¿vale? Sí, señor, muchas gracias. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, pueden ir en paz. Chao, tengan una buena noche. Hasta luego, muchas gracias, qué pena.